¿Has notado últimamente que tu feed de Instagram está lleno de cosas que a primera vista parecen mal diseñadas? Tipografías grandes, colores que contrastan a propósito, degradados que duelen, composición mal cortada, etc. A muchos les revienta la vista, pero a otros les parece algo brillante. ¿Y no te has preguntado por qué todo esto funciona? ¿Por qué llama la atención algo así cuando todo lo demás intenta ser bonito? Te voy a explicar todo. ¿Qué es el brutalismo digital? ¿Por qué regresa ahora? ¿Y cómo funciona en el cerebro humano? Y al final entenderás exactamente qué es el brutalismo y tendrás una guía de cómo utilizarlo a tu favor. Empecemos por el principio. El brutalismo digital no significa hacer algo feo. Es una técnica que reivindica lo crudo. La misma palabra viene del brutalismo arquitectónico. Bloques de concreto, estructuras expuestas, mientras que en lo digital significa mostrar elementos sin suavizarlos. Texturas y tipografías sucias, errores como recursos como glitches y composiciones que deliberadamente violan reglas básicas de armonía. Pero aquí viene la clave. El brutalismo no es caos sin intención. Cuando funciona es porque rompe reglas con propósito, para crear honestidad, para crear un choque visual, y eso es lo que separa del brutalismo efectivo de un brutalismo mal hecho. En el diseño digital hemos pasado por varias etapas, como el esquemomorfismo, el flat design, neomorfismo, minimalismo y la estética pulida. Cada ciclo trae una reacción. Después de lo extremadamente pulido aparece lo áspero. No es nuevo, lo que sí es nuevo es la escala. Instagram, TikTok y plataformas globales aceleraron la copia de estilos, por eso los ciclos pasan más rápido. El brutalismo vuelve ahora porque la saturación estética alcanzó un punto donde la variación radical se convierte en la forma más efectiva de destacar. Ahora, ¿por qué lo feo atrae si todo lo demás es bonito? Pues esto es central. Tu cerebro está diseñado para captar anomalías. En ambientes repetitivos, el sistema atencional prioriza lo inesperado. En términos prácticos, adaptación perceptual. Lo que se repite deja de llamar la atención. Si todo es beige, nada resalta. Violación de expectativa. Ver algo que rompe el patrón genera una micropausa cognitiva. Tu mente se detiene a analizar. Y por último, memoria por novedad. Lo anómalo tiende a ser más memorable porque el cerebro lo etiqueta como relevante o potencialmente peligroso. El brutalismo explora estas tres propiedades: rompe patrón, genera pausa y crea memoria. Instagram lo detecta como contenido que detiene scroll, y el algoritmo lo empuja si además causa interacción. Y hay tres fuerzas que impulsan este regreso del brutalismo a Instagram. Saturación estética. Los feeds se vuelven homogéneos. La marca global del minimalismo produce ruido de fondo. Cultura de autenticidad. Hay un rechazo cultural a lo aspiracional y retocado, sin filtro, más creíble. Algoritmo y métricas. Las plataformas promueven lo que genera retención y engagement. Un post brutalista que detiene genera comentarios divididos y suaves. Es oro para el algoritmo. El resultado es que se crea un bucle. Brutalismo igual a interacción e igual a visibilidad, lo que ocasiona más brutalismo. Y no todo el brutalismo es igual, porque se distinguen 4 variantes. Brutalismo tipográfico. Tipografías enormes, jerarquía rota, texto que ocupa todo el Canva, útil para mensajes contundentes. Collage o recortes. Imágenes recortadas con bordes duros, overlays caóticos, estilo fansign, etc. Glitch o errores. Uso de glitches, pixelado y efectos fallas que simulan un error intencional. Y por último, el brutalismo de textura y ruido. Grano, manchas, colores intensos que simulan impresión analógica defectuosa. Cada variante tiene objetivos distintos: impacto, humor, denuncia o shock. Ahora, antes de utilizar cualquier tipo de brutalismo, responde estas preguntas. ¿Cuál es tu público? ¿Jóvenes, audiencia creativa y curiosa, o es algo más receptivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Visibilidad, provocar conversación o reposicionar alguna marca? Y por último, ¿tienes capacidad para medir y ajustar? Si no, prueba con bajo riesgo. Ahora sí, lo que todos esperaban, aquí te van reglas para utilizar el brutalismo. Antes de crear, define la intención. Puedes usar para detener el scroll, para provocar, para denunciar. Si no hay intención, no conviertas todo en caos, utiliza solo un elemento: fotografía, color, alineación, sombras, y mantén el resto legible. Aunque rompas la estética, por favor conserva la jerarquía visual, que es el primero, segundo y después. Por ejemplo, la tipografía gigante funciona si guía la mirada. Lo mismo pasa con los colores, no escojas 10, con 2 intensos y uno neutro es más que suficiente. Asegúrate de alternar los estilos, no solo utilices brutalismo. Ahora, para saber si funciona algún post brutalista, tienes que medir las métricas y hacer tests. No lo hagas porque se ve cool. Siempre mide tu CTR en historias y anuncios, tu tiempo medio de permanencia en un post, tus guardados y compartidos y tus comentarios, por supuesto, además de tus nuevos seguidores después de cada publicación. Y por supuesto, prueba A y B, tu variante A, que es un post normal, y tu variante B, que es tu post brutalista. Y no todo es gloria, hay riesgos a considerar: fatiga de audiencia, daño de marca, contexto equivocado, etc. El brutalismo empuja la emoción,
Con emoción viene la responsabilidad. No manipules tu estética para mentir. Si tu post promete algo como un producto o servicio y no lo cumple, la estética solo atraerá una reacción negativa mayor. Siempre sé honesto con el mensaje detrás del ruido. El brutalismo no será la estética dominante eternamente. Las estéticas siempre se normalizan, pero el hecho de que regresara impulsa 3 movimientos. Las mezcla en elementos como el brutalismo y el minimalismo, herramientas nativas y una narrativa como soporte. Vivimos en una era donde el contenido busca ser lo menos visible posible para que el contenido brille. Pero eso nos dejó anestesiados. El brutalismo nos dejó algo simple. El diseño también debe perturbar cuando es necesario. Pero nosotros, como creadores y como público, tenemos que decidir si preferimos un mundo visual que nos guste por su simetría o un mundo donde lo visual nos cuestione y nos haga pensar. Gracias por ver hasta el final, dale like si te gustó este video y suscríbete si quieres más análisis de este tipo, profundos, serios y sinceros. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.